Bendiciones a todos los seguidores de Azusa Conference. Soy el pastor Agüero de Ecuador, Suramérica. Y continuamos con la serie Óbices en el Reino de Dios. Esta vez procederemos con la segunda entrega, titulada El juicio fue dado al Hijo de Dios y no a la iglesia. Para tomar fundamento de lo que vamos a tratar, vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Y por qué hacemos hincapié en que el juicio fue dado al Hijo de Dios y no a la iglesia? Es porque desde hace mucho tiempo atrás, e incluso desde que Jesucristo fundó la iglesia, han existido personas que no han estado en sintonía con el verdadero compromiso como cristiano y el mensaje de Jesús del buen samaritano. ¿En qué sentido? En que nosotros no hemos sido, como humanos, como prójimos, como hermanos en la fe, llamados a ser jueces. No, todos somos iguales, vulnerables, todos tenemos debilidades, todos somos atacados por el enemigo y por ende tenemos que ayudarnos los unos a los otros, pero sin caer en juicio. Entonces, cuando hablamos del juicio fue dado al Hijo de Dios, estamos hablando del juicio de salvación o el juicio de condenación. El único que tiene potestad para echar el cuerpo y el alma en el infierno se llama Jesucristo. El único que tiene potestad para salvar al hombre se llama Jesucristo. Entonces, es necesario destacar que Cristo Emmanuel, Dios manifestado en la carne, es el único, bíblicamente, aquí lo estamos leyendo, que tiene la potestad, insisto, de juzgar a alguien. Notamos pues que en la iglesia del Señor surgen muchos jueces. Hay personas que han cometido algunas faltas de cualquier índole, de índole moral, de índole financiero, de índole debilidades que alguien pudiera tener, pero es necesario erradicar todo eso, y por eso esta serie se llama Óbices en el Reino de Dios. La primera entrega estuvimos tratando lo que es el dogmatismo y la religiosidad, o la religiosidad y el dogmatismo enquistados en la iglesia del Señor. Y esta vez estamos tratando acerca de lo que es el juicio, erradicar y desmontar esa manera de la cual muchos cristianos mal adoctrinados tal vez, porque quizás hay pastores que trabajan de esta forma, Dios guarde, pero de todo se ve en la viña del Señor, y mi intención no es señalar a nadie porque a la vez todos somos vulnerables, pero es una realidad muy triste que vemos hoy día. Personas que han cometido faltas. Yo, por ejemplo, conocí a un hermano que fue pastor, pues, y él se la pasaba señalando a un hermano que había cometido una falta o que había cometido una falta con otra persona que no era su esposa, adulterio, y él señalando, y lo que es la vida y lo que el mundo da muchas vueltas. Ese pastor también cometió un error, así como él señalaba. Entonces, es muy triste ver ese tipo de conductas, actitudes. ¿Por qué? Porque la vida da muchas vueltas. Y vamos a tratar lo que es la verdadera posición acá de un cristiano. Lo habla Pablo en la epístola de los Gálatas. Por ejemplo, en Gálatas 6:1, escuche bien y mire bien la verdadera posición del cristiano o de la iglesia en este aspecto que estamos tratando acerca del juicio. Por ejemplo, dice Pablo: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pablo nos enseña muy bien por el Espíritu Santo a que cuando algún hermano o alguna hermana cometió alguna falta de cualquier índole, por muy grave que sea, nosotros estamos para restaurar, no para juzgar. Y bueno,
Muchos han visto, y yo también he visto personas que mandan a la gente al infierno, o esto, aquello. Nosotros no tenemos potestad de enviar a nadie al infierno. O sea, por nosotros mismos no tenemos ese poder. El único que lo tiene es Dios. Entonces dejemos el juicio a Dios. Yo hago un llamado a la iglesia del nombre de Jesucristo. Yo hago un llamado a todos los que creen en ese nombre poderoso, de que dejemos que Dios haga el juicio sobre el mundo entero. Otra de las cuestiones que también es necesario considerar, Jesús dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 7, nos vamos al Evangelio de Mateo capítulo 7, miren lo interesante que nos enseña el maestro. Gloria al Señor. Capítulo 7, Evangelio de Mateo, versículo 1, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que os medís os será medido. Entonces el mismo Señor Jesús nos está diciendo que no juzguéis, y esto lo sabe mucha gente, muchos cristianos, aún personas inconversas que lean la Biblia saben que no hay que juzgar, porque, insisto, el juicio no fue dado a nosotros, fue dado al Hijo de Dios. Jesús, en su condición humana, como mediador, como Hijo de Dios, Él va a juzgar a la humanidad en el juicio final, según Apocalipsis. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 20, el juicio del gran trono blanco, va a estar Jesús juzgando a la humanidad. ¿Sí? Entonces, no somos quienes para juzgar. Por muy grave que sea la falta, no somos quienes para juzgar. Dice Pablo: vosotros que sois espirituales, restauradles. Restauradles. Y en el Evangelio de Lucas, Lucas también nos enseña un paralelo de este versículo que hemos leído en Mateo capítulo 7, versículo 1. También dice: no juzguéis, también dice: no condenéis para que no seáis condenados. Entonces, es necesario, iglesia y todos aquellos que pueden vernos, que no somos quienes para juzgar. Oremos más bien, oremos por el caído. El Señor levanta al caído. Hagamos la labor del buen samaritano. Hagamos como Pablo: vosotros que sois espirituales, restaurar. Los espirituales restauran. No estamos para dar patadas a aquel que está caído. Ha pasado muchas veces en la iglesia que personas que cometen pecados, la misma iglesia los corre, los patea, los termina de hundir. O sea, como dice el adagio: sobre el árbol caído hacen leña. Ese no es el mensaje de nosotros, ni tampoco es la posición de nosotros. Esa es la posición del enemigo, que el enemigo, a quien ve tirado en el piso, trata de hacer leña, o hace leña, mas nosotros no. Nosotros somos llamados a restaurar, a ayudarnos, a soportarnos los unos a los otros, a levantarnos los unos a los otros. Hay juicios en la iglesia, porque Pablo, por ejemplo, en Corintios, gloria a Jesús, permítame un segundo, porque alguien puede decir: pastor, pero en 1 Corintios capítulo 6 Pablo habla de juicios. Claro que sí. 1 Corintios capítulo 6, versículo 1, en el nombre de Jesús leemos, dice: ¿os alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos, y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni a uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto es ante los incrédulos. Entonces acá podemos observar que hay juicio que fue dado a la iglesia, sí. Pero ¿qué tipo de juicio? No es el tipo de condenación, o el tipo de juicio de condenación, o el tipo de juicio de salvación. No, porque ese únicamente es exclusivamente dado, valga la redundancia, al Hijo de Dios, a Jesús, a Emmanuel. Él es el que va a juzgar. Él es el que tiene, reitero, la potestad de salvar o condenar. Ahora, hay juicios en la iglesia, como que, por ejemplo, Dios ha delegado la autoridad de, por ejemplo, de un ministro, de colocar en disciplina a una persona, en observación a una persona cuando haya cometido alguna falta. El ministro juzga los problemas de la iglesia, es decir, hace juicios de valor.
Si se formó un problema o malentendido, él puede determinar con la evidencia y con las pruebas presentadas y testigos, por supuesto, quién es el culpable y quién es el inocente. Ese tipo de juicio en la iglesia, Dios ha dado a un ministro la capacidad juntamente con sus ancianos. Pero cuando hablamos del juicio allá que Jesús prohíbe, no juzguéis para que seáis juzgados, no está haciendo alusión a este juicio que estamos hablando acá en 1 Corintios, sino que está hablando del juicio de enviar a la gente al infierno, o de condenar, o de tomar la posición de Dios, la posición del Hijo de Dios, hablando de Dios manifestado en carne, y emitir una sentencia sobre nuestro prójimo, sobre un congénere. Eso no debe ser. Así que en líneas generales, hemos sido llamados a restaurar, hemos sido llamados a levantar. Y en este canal Azusa Conference estamos para eso, proyectando lo que es el orden escritural, colocando en la sensatez bíblica, siendo portadores y dejando donde Dios dejó su palabra bien escrita, siendo entendidos. Es tiempo de quitar esos óbices en el reino de Dios. Bendiciones. Suscríbete si no estás suscrito al canal Azusa Conference. Te esperamos en el nombre de Jesús. Sé parte de este equipo en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesús.